I made some terrible choices, in which I did horrible things to people I cared about, and I messed up, and caused a lot of pain to close friends and even not too close friends. I used to have a Spanish community a long time ago in which I kinda had the same style of streams I do here. I won't reveal names since I would really like to keep that in the past, but it's for sure something you'll know soon enough. But it was a channel that I kinda created based on a main lie that got out of hand. A lie became the worst mistake of my 23 years of my life. Just keep in mind that I know and recognize that it was bad, and it's something I highly regret from my past. Many people who I hurt consider me a monster for some of the things I did. Again, I know it was bad, I'm not defending what I did. Entonces, ¿tu objetivo es ayudar a la comunidad VTuber? ¡Hey! Hoy vengo a hablar de un personaje bastante conocido en mi canal, pero para mal. De hecho, es conocido como lo peor que ha pasado en mi canal con diferencia. Estoy hablando ni más ni menos que de Arria, por si no estaba claro por el avatar. Para el que no lo recuerde, Arria fue ese chico que intentó hundir a Nimu divulgando info falsa. También fue el que más alboroto armó en la comunidad VTuber y el que se hizo pasar por una niña muda para pedir donaciones para supuestas operaciones, cometiendo así una estafa bastante grande, y que cuando fue descubierta lo único que se le ocurrió fue llamar a una amiga suya y ponerla en un directo como si fuera él para seguir extendiendo la mentira. Hizo muchas más cosas que no me cabrían en este vídeo, por lo que si queréis un resumen más a fondo, Terry subió un vídeo al respecto en el que habla de muchas de estas cosas. Mi vídeo va a hablar de otro aspecto de este tema porque he hablado con él. Para la gente que dice que se ha arrepentido, dejadme deciros que es un sí, pero no. ¿Se arrepiente de haberlo hecho? Sí. ¿Se arrepiente de lo que hizo? No. Ahora veréis a lo que me refiero. Por si no lo sabíais, no es que la persona detrás de Arria desaparecía de internet. Hizo varios intentos con su cara, luego intentó volver con Arria y después se fue a la comunidad inglesa, abandonando así al público que tanto decía querer. En resumen, se fue a otra comunidad y en su cuenta en español nunca vi que soltara el tema, o sea, siempre hablaba de esto. Siempre volvía con unas disculpas súper dramáticas a la comunidad, mientras por otro lado se quejaba de ella. Por ejemplo, cuando sucedió la polémica de Nori, él se la pasó quejándose de que no se la trató igual que a él, a pesar de que también fuera la mala de la película. Pero permíteme decir que por muy mala que fuera, no cometió una estafa. Es que ¿cómo esperas que se tomen en serio tus disculpas si cada vez que haces unas, por otro lado intentas justificarte o decir que fueron temas sin importancia? Créeme cuando digo que la gente probablemente se olvidará de ese tipo de drama en 1 o 2 semanas. También en una entrevista que le hicieron dijo lo siguiente: Internet está lleno de drama, por eso realmente espero quedarme lejos de eso. Cuanto más grande se haga uno, más se enfadará otro por tu éxito. Todo esto cuando días antes hizo un hilo de cómo había superado las polémicas. Es que por algún motivo tiene una obsesión con decir que se ha disculpado y volver a caer en justificarse o decir que el drama no era para tanto. Y todo hay que decirlo, esto él solito sin que nadie reviviera el tema. Más tarde, a raíz del vídeo de Terry, hizo unas disculpas de nuevo hablando sobre el tema de Arria, para una vez más hacer un hilo defendiéndose. Está claro que la historia se repite. Yo he hablado con él para darle la opción de disculparse de verdad con la gente y cortar el tema. Por ejemplo, con el tema del dinero, siempre dice que lo ha devuelto, pero él mismo sabe que solo devolvió una pequeña parte. Sí, le donaron, no sé cuánto le habrán donado. Creo que la meta eran $2000 y sí llegaron. Ay, no. Yo le doné en ese stream caritativo. No sé, nunca. Dijo que devolvió la plata y nunca la devolvió. Luego que pasó la funa, nunca devolvió la plata. Conozco mucha gente a la que nunca le devolvió el dinero, y una de las más representativas era Nimu, así que el otro día le pasé una cuenta de Nimu para que devolviera los $250 que Nimu le donó en la estafa, porque vuelvo a repetir, no devolvió todo el dinero, y cuando lo hizo, en vez de verificar que se había realizado correctamente la transacción, fue corriendo a tuitearlo, equivocándose al meter el correo de Nimu, por lo que estaba fardando de haberlo devuelto cuando lo depositó en una cuenta que no era, a lo que obviamente Nimu respondió, y yo simplemente dije: me río por no llorar. Es que pareciera que tenía más interés por poner el tweet que por el hecho de devolver el dinero. Pero en fin, volviendo a lo anterior, ¿cuál es la necesidad de negar tus propias disculpas? Por eso perdiste la veracidad, porque cada vez que te disculpas, te retractas o te contradices. Otra de las personas con las que hice que se disculpara fue con una chica muda que tampoco había recibido su dinero de vuelta. En su caso, como no era grande la cantidad, le dio igual a la chica.
pero quería unas disculpas, no por lo malo que fue, sino por ilusionarla. Ella lo apoyó mucho porque le vendió que hasta una chica muda como ella podía triunfar en el streaming, y poco después mostró la mentira y esto obviamente afectó a la chica. Te lo dije por privado y lo diré públicamente. Yo a nivel personal no te perdonaré. Intentaste hundirme la vida tildándome de acosador y de supuestamente amenazarte con el único objetivo de quitarme de en medio. Porque tu único afán en ese momento era crecer y lo dejaste muy claro en los comentarios de ese directo. Tanto a mí como a otros nos hiciste pasar un infierno, ya sea por unos u otros motivos. Y hasta tú sabes y dices constantemente que lo que hiciste en todo su conjunto estuvo mal. Así que no hace falta que una y otra vez vengas a contradecirlo. Espero que después de lo que te dijo la chica cambies de verdad, aunque sea un poco. Porque según yo, disculparte de verdad con las personas y no solo con la comunidad, porque obviamente ante las masas quedas bien, pues es un primer paso. Estas disculpas que has dado, que si no las hubiera mencionado yo nadie sabría, valen más que esas que has dado a comunidades que ni siquiera sabían del tema, como en este caso la inglesa. Y con esto espero que se dé por cerrado el arco de Arria. Sé que esto es muy raro y a lo mejor no me habéis tomado muy en serio por tener este avatar. De hecho me parece muy raro ver a este avatar abriendo la boca. Pero en fin, una vez más creo que he demostrado que incluso en el peor de los casos intento que se arregle la situación todo lo posible. Así que si alguno de vosotros fue cercano a Arria y quiere sus disculpas o quiere el dinero de vuelta, simplemente que me escriba, yo se lo paso. De momento ha estado colaborando, pues según él lo mismo podéis acabar en buenos términos. Así que nada, esto ha sido Drakeout y nos vemos en un próximo vídeo. Adiós.